Bueno, antes de entrar en materia, presentarme un poco y presentar un poco mi empresa y mi proyecto. Bueno, mi formación es Derecho y Ciencias Políticas, luego hice un máster de abogacía, ejercí durante varios años la abogacía en sala en Madrid, ¿vale? Yo estudié en Madrid, viví en Madrid muchos años, hasta que inicié mi propio proyecto junto con otro socio, que es una consultora jurídica de igualdad, ¿vale? Nos microespecializamos en materia de igualdad y implantamos servicios jurídicos en empresas y administraciones públicas, ¿vale? Yo siempre digo, y me gusta venderlo así, venderme así, porque es verdad que es importante, y es que no somos una mera consultoría o tenemos un valor añadido diferenciador de la mera consultoría, y es la base jurídica que tenemos todo el equipo, todas las personas del equipo de Igualándote, que al final vas a analizar en profundidad la ley, vas a ver ese cumplimiento normativo, que es lo que más le preocupa a la mayoría de las empresas y administraciones públicas, ¿no? Evitar sanciones y responsabilidades. Pero tenemos una misión, además de, ¿no?, una vez sentado ese cumplimiento normativo, que obviamente es lo que quieren todas las empresas y administraciones, intentamos coger a esa entidad y hacerla referente en materia de igualdad, con todos los efectos positivos que tiene, ¿vale? No solamente es para cumplir la norma, sino atrae y retiene el talento, crea un clima laboral mucho más positivo, ¿no? Porque todo el mundo se siente pues apoyado, ¿no?, respaldado, y bueno, y siempre con ese enfoque jurídico, pero intentando que sean referentes y que las medidas o todas las herramientas que se van implantando en estas empresas o entidades que tengan un sentido y una finalidad real y efectiva, ¿vale? Que al final es lo que se pretende en la norma. Yo estoy un poco más fuera del deporte, del mundo del deporte, que el resto de mis compis, de los otros dos docentes, pero me he estudiado en profundidad toda la materia, todo lo que tiene que tiene que ver con la igualdad y el deporte, aunque no hay tanto como debería, pero sí que hay una ley muy importante que os la voy a comentar desde 2022, y todo lo demás se tiene que extrapolar de la normativa general, ¿vale? Estamos en un sector muy masculinizado en el mundo del deporte, en todos los aspectos, en tanto internamente en cargos directivos tal como en deportistas de alto nivel o deportistas de menor nivel. Entonces es un tema que realmente se necesita visibilizar y se necesita impulsar y promover en igualdad. Este es un poco el índice de contenidos que vamos a ver hoy. Voy a hablaros, y a mí una de las cosas más importantes, ¿no?, porque para entender o para que no sea tan controvertido este tema, porque es un tema un poco escabroso en algunos aspectos, un poco controvertido, ¿no?, algunos términos, algunos conceptos. Lo más importante de todo es la sensibilización, estar sensibilizados. Súper importante, porque nos va a dar ese clic, ¿no?, ese cambio cultural de decir, jolín, ahora lo veo, ¿no? Porque muchas veces tenemos que ser empáticos, pensar y ponernos en la situación de esa persona, en cómo se puede estar sintiendo y cómo puede estar siendo discriminada una mujer en este mundo, ¿no?, en este ámbito. Entonces principalmente toda la ponencia va dirigida mucho a sensibilización, ¿vale? Quiero hacer la dinámica, entonces voy a ir contando desde a nivel con una base jurídica, porque al final soy jurista, y es importantísimo, mi compañero he llegado tarde, pero he visto que ha citado también la norma, porque al final son las reglas del juego, y eso hay que conocerlo y hay que saberlo. Entonces voy a ir dirigida siempre a la sensibilización, pero voy a ir remarcando mucho pues el contexto normativo, dónde vienen esas reglas del juego, y tengo algunos vídeos que nos van a ayudar un poquito más a sensibilizarnos. Hablaré del contexto normativo, vamos a hablar de qué es un plan de igualdad y cómo se implanta, ¿no?, de forma un poco esquemática. Os voy a contar qué forma parte de ese plan y cómo se tiene que llevar a cabo. Vamos a hablar de beneficios en el ámbito deportivo, ejemplos de medidas en el ámbito deportivo, ¿vale? O he tratado aquí algunas medidas que se pactaron en el plan de igualdad de la Federación Española de Baloncesto, que es importante, de la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, súper importante, y acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres en España en el mundo del deporte, porque se está haciendo bastante a raíz de 2022. Poco a poco, o sea, todavía queda mucho por hacer, pero tiene mucho que ver con esa tradición de dónde venimos, ¿no?, y esa herencia del pasado y cómo se ha
visibilizado siempre el mundo del deporte para el hombre, ¿no? El sexo masculino, y eso ha ido afectando a lo largo del tiempo. Una de las cosas que a mí me gusta empezar en muchas de mis ponencias y mis formaciones que hago es desligarlo de una ideología, ¿vale? De un partido político. Quiero que nos quitemos de un contexto ideológico, de un contexto político, que es muy importante, ¿vale? Y que sepamos que el tema de la desigualdad de género o la desigualdad por razón de sexo, ¿vale? Porque el género puede ser más amplio, viene a nivel internacional, es un problema social a nivel mundial y no viene de España, porque España haya creado una ley, porque os diré una cosa, la mayoría de, ahora voy a citar la ONU, que son referencias internacionales que tienen bastante peso, que no es vinculante, no es una norma, pero tiene mucha importancia de cara a todos los países, pero es que luego están las directivas europeas y esas directivas sí son vinculantes. Y la mayoría de las leyes que se han creado en España en materia de igualdad, en materia del deporte en igualdad, y en general en todo tipo de áreas, vienen de Europa y tenemos que transponerlas. Toda directiva europea hay que transponerla al ordenamiento jurídico español. Entonces, vamos a quitarnos prejuicios, vamos a quitarnos ese contexto ideológico de la cabeza y vamos a empezar por la ONU. Para quien no lo sepa, es una organización de Naciones Unidas, es una institución con un reconocimiento internacional muy importante. Somos un país miembro de la ONU y muchos otros países, y en 2015 la ONU se sienta para hablar a nivel internacional de qué problemas, qué cosas hay que desarrollar, hay que mejorar, ¿no? Y acuerdan para 2030 conseguir 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que uno es la pobreza, otro es la sostenibilidad, por supuesto, muy importante, uno de esos 17 es la igualdad de género, ¿vale? El objetivo número 5. Para que veamos, ¿vale?, la magnitud del problema. Esto es personas muy expertas que analizan a nivel internacional estas situaciones, ¿vale? Dentro de la ONU hay un departamento específico que se llama ONU Mujeres, ¿vale? Este departamento se centra en concreto en promover y desarrollar este objetivo de desarrollo sostenible, este que os citaba aquí, el objetivo 5, y se centra en 5 áreas principales, ¿vale?, que os la cito aquí. El puntero, ¿dónde está? Que luego tengo. Pero el puntero, perdona, el puntero no apunta, ¿no? ¿Apunta la diapositiva? Es que luego tengo un esquema que explica. Bueno, aquí os cito los 5 ejes principales prioritarios que es lo que busca la ONU Mujeres, ¿vale? Pues aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres, poner fin a la violencia contra las mujeres. Eso desgraciadamente sigue siendo bastante alto, implicar a las mujeres en los procesos de paz, de liderazgo, mejorar el empoderamiento económico de las mujeres y que sea una cosa transversal, la igualdad de género a todos los niveles y en todos los países. Y siguiendo un poco con esto, ¿no?, de desligarnos de esta parte ideológica, política y tal, ¿por qué es importante, según la ONU, la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres? Primero de todo, porque es un derecho fundamental, ¿vale? En segundo lugar, tenemos que pensar que la mitad de la población mundial somos mujeres y la otra mitad son hombres. Por tanto, la desigualdad de género va a hacer que haya estancamiento de progreso social. Por tanto, empoderar a las mujeres, el empoderamiento va a contribuir al potencial económico, al crecimiento económico, al potencial a nivel mundial. Vamos a salir favorecidas ambos sexos. Por eso necesitamos que haya una igualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? Y aquí otro hecho, otro detalle que cito, la gran traba que tienen las mujeres es que siguen ganando en el mundo el 20% menos que los hombres, desgraciadamente. Vamos a ir con conceptos importantes, ¿vale? Y antes de pasar a estos conceptos me gustaría preguntar si alguien me puede definir de aquí qué significa feminismo. Es un poco contradictorio. ¿Qué significa para vosotros y vosotras? La igualdad entre los demás. Correcto. ¿Alguien piensa que no significa eso? ¿Quién de aquí se considera? ¿Tú crees que no significa la igualdad entre mujeres y hombres? La definición literal de feminismo, que lo pongo aquí, es el principio de igualdad de derechos del hombre y la mujer.
independientemente de que sea una corriente política, ideológica, sí, claro, un movimiento filosófico, ideológico, lo que quiera, pero la definición de ese concepto es igualdad entre mujeres y hombres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas personas lo confunden o creen que es un antónimo del machismo, ¿vale? Que el machismo es una forma de discriminación sexista donde prevalece el hombre con respecto a la mujer, ¿vale? No es un antónimo, es diferente, sería la igualdad, o sea, ese principio busca la igualdad de derechos entre mujer y hombre. En cualquier caso, el antónimo del machismo sería el embrismo, que es un neologismo que tiene varias acepciones, pero una de ellas pues es la aversión hacia el sexo masculino o la superioridad de la mujer frente al hombre, ¿vale? Idealmente, en un mundo ideal, todas las personas deberíamos ser feministas. El problema es que, bueno, pues ya se junta lo que decimos, ¿no? Pues ese arraigo ideológico que ya las personas, en fin. Pero esta es la realidad. O sea, el feminismo busca la igualdad, ¿vale? El androcentrismo es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino, ¿vale? Vamos a empezar, voy a poner el primer vídeo, ¿vale? A lo largo de ir dando conceptos y explicando conceptos, os quiero ir poniendo unos vídeos en el ámbito deportivo donde se puede visibilizar un poco. ¿Qué pasa? Bueno, lo veis bien, ¿no? No importa. No importan lo increíbles que sean tus habilidades. Ni que seas capaz de anotar 35 triples en una temporada. No importa todo lo que sudes para ser la estrella de los 50 metros libres. No importa lo duro que entrenes para ser titular indiscutible en 40 partidos y marcar 25 goles en liga. No importa lo rápido que corras. La energía que transmites o lo fuerte que golpeas. Y eso que eres imbatible con 15 victorias y 5 KOs. No importa. Te dejas la piel al 100% para conseguir algo único. Quieres marcar la diferencia sin compararte. Pero no, es que no importa. Has sufrido para saborear todo ese peso que llevas encima. Porque tu pasión es inquebrantable. Porque esto es más que un juego. Estás por encima de la presión de los demás. A veces incluso de tu propio exceso de entrega. Pero da igual si es en el césped, en la lona o dentro del agua. Por buenos que sean tus datos, los focos siempre van al mismo sitio. ¿Y sus logros? ¿Por qué no importan? Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. ¿Se está escuchando de fondo? Ah, no, ya. Bueno, el Consejo Superior de Deportes, luego me centraré un poco más en él cuando hable de contexto normativo. Es la administración pública, depende del Estado y es la que tiene la obligación en toda la normativa que voy a citar, donde más se hace hincapié y se impone mucha obligación de sacar campañas, de visibilizar el deporte femenino, de impulsar y promover la mujer deportista, ¿no? El acceso al deporte en igualdad de condiciones por la mujer, que no haya diferencias en cuanto a salarios, etcétera. Y bueno, y en el tema de subvenciones, ayudas por maternidad, conciliación, que ahora os cito aquí y que desde mi punto de vista personal y profesional considero estos dos conceptos claves para avanzar en una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La conciliación y la corresponsabilidad, ¿vale? La conciliación es más referida a conciliar un poco entre el trabajo, lo personal y el cuidado de hijos familiar, ¿vale? Y la corresponsabilidad de referencia al reparto equitativo de las tareas domésticas y del cuidado y crianza de nuestros hijos e hijas. Es muy importante este término, es un poco más cultural y social y educacional, de ahí la importancia de la sensibilización, pero influye en muchas cosas, en una pirámide que os voy a enseñar a continuación, influye a lo largo de toda tu vida y entra en un círculo si
en una familia heterosexual el hombre no es corresponsable, ¿vale? O todas las personas de la unidad familiar no son corresponsables. Va a influir en el desarrollo profesional de la mujer, va a influir en que, como no se puede desarrollar igual, va a ganar menos que el hombre, entonces va a perjudicar, ¿no? Y a influir en la brecha salarial, y también va a influir en el techo de cristal, ¿vale? Que os hablaré ahora. No sé si conocéis la polémica que hubo con Ona Carbonell en los Juegos Olímpicos. Ha sido un referente esta mujer en materia de conciliación, en materia de igualdad. Seguro que no le habrá pasado, no habrá sido fácil. Ahora ya pues, es presidenta de una comisión de maternidad dentro del Comité Olímpico Español. Pero en ese momento, ¿no?, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que no hace nada, o sea, para que veamos, o sea, aquí hay una cuestión, ¿no?, de la vida, y es que si no se habla, si hay silencio, no existe el problema. No se visibiliza, ¿vale? Seguro que había anteriormente a ella muchísimas mujeres que sufrieron esto y que no pudieron conciliar y que tuvieron que renunciar a su sueño o a su desarrollo profesional por el hecho de dar lactancia o por el hecho de ser madre, que al final también nos incumbe a toda la sociedad, porque queremos que haya más personas, ¿no?, en el mundo. Para quien no lo sepa, los Juegos Olímpicos, el gobierno de Japón, no ve adecuado, no ve educado dar lactancia a tu bebé, sin perjuicio de que la OMS, establece que hay que darlo y es recomendable los 2 primeros años de vida. No lo consideraba apropiado. En ese momento, en los Juegos Olímpicos, no existían salas de lactancia, ni guardería, había muchas dificultades para poder conciliar tu trabajo, ¿no?, el desempeño de tu deporte con tu familia. Y ella plantea esa pregunta: oye, ¿puedo ir con mi hijo y con mi familia, me imagino? ¿Puedo allí porque doy lactancia y no quiero separarme de él 1 mes, 2 meses, lo que hiciera falta? Y le dicen que no. De primera, ya a nivel español, le dicen que no está, claro, no existe eso. Entonces ella empieza a quejarse, a poner unas quejas, lo visibiliza mucho en redes sociales, eso ya llega a otras deportistas que le apoyan muchísimo, y dentro del Comité Olímpico Español, dentro de España, se lucha porque eso se introduzca y le da su apoyo, le apoya. ¿Qué sucede? Que el gobierno de Japón dice que no es compatible con las normas de esa ley, ¿no?, de las leyes de Japón, y que no hay. Entonces ella tiene que decidir. No finalizó la lactancia, también tuvo un reto muy grande aquí como mamá. Se tuvo que llevar su sacaleche y ponerse a sacarse leches cada 3 horas después de competición. O sea, eso es muy duro y muy sacrificado. Y no le podía dar el pecho a su bebé porque no le permitieron. Además, en una entrevista, en un podcast muy guay, muy interesante, ella cuenta cómo se sacaba leche con una toalla, su entrenadora se ponía así, se tenía que sacar leche, le miraba en un autobús, en cualquier sitio, porque en ese momento tú tienes la subida de leche y te tienes que sacar la leche. Consiguió mantener su lactancia por ese sacrificio personal y no renunciar a su sueño. De deporte. Esto es un ejemplo clarísimo en el mundo del deporte, las discriminaciones que sigue habiendo. Y ojo, por favor, es en 2020, que parece que hemos hecho todo en la vida y que ya no hay nada que hacer y que está todo súper igual. Y no, pero no somos conscientes en muchas ocasiones. Esto, como yo lo digo, cuando se lucha y se pelea, al final se consiguen cosas. Esto fue un hito, y en los siguientes Juegos Olímpicos en París de 2024 marcan un hito porque es la primera vez que hay salas de lactancia, que hay guardería, hay canguraje, hay personas que cuidan de los peques y las peques, y al final también se refuerza como un poco el compromiso, porque hubo igual número de atletas masculinos y femeninos, ¿vale?, en los Juegos Olímpicos de París. Este vídeo, el vídeo de Ona, contándolo como vaya a tener el material, ¿vale?, luego lo podéis ver, son 2 minutos donde cuenta dando el pecho. O sea, es una manera muy importante de comunicarlo, porque está visibilizando mucho el problema, y gracias a eso ha conseguido muchísimo después, ¿vale?, para que veáis un poco la importancia. Vamos a seguir. Este vídeo sí me gustaría ponerlo porque me parece muy visual, no tiene nada que ver con el mundo del deporte, pero es alucinante, y no hace tantísimos años, sí que ahora a lo mejor de 2017, 2018, pero que no es de los años 60. En El Hormiguero, Pablo Motos hace un juego que se llama Tu caca me suena. En ese juego consiste en
que llevan a personas a oler las cacas de su bebé, de un pañal, y a identificar me gustaría que os fijarais qué personas están oliendo la caca. ¿Qué creéis? O sea, ¿qué pensáis sobre la visibilización? O sea, que puede tener un programa de máxima audiencia, que además es un programa familiar. Bueno, a ver, los niños muy pequeños no, puede que no lo vean, pero llega a casi todas las familias, a casi todas las personas. ¿Qué imagen da este juego? ¿Hay algún hombre oliendo la caca de su bebé? Porque yo soy madre y mi marido cambia pañales, puede que más que yo, vaya, pero no hay ningún hombre ahí. Ya corta, es que no sé si está juntando con otro vídeo. Bueno, este vídeo me gusta mucho ponerlo porque es muy visual. En los medios de comunicación, y es otra de las ramas, ¿no?, que viene regulada en la ley del deporte, es sobre los medios de comunicación, la publicidad que se hace. Siempre hay mucha más publicidad de deportistas de élite masculinos que femeninos, en programas de máxima audiencia, hay más patrocinios a mujeres deportistas, o sea, a hombres deportistas que a mujeres, y bueno, todo viene un poco, ¿no?, gira un poco en torno a toda esta problemática que os estoy contando. Vamos con los últimos conceptos. Yo no, corta, sí, yo no. Brecha salarial general, brecha salarial por puesto de trabajo. La brecha salarial general haría diferencia cuando hablamos de un país, de una pirámide, o sea, de una empresa, de una organización entera, la diferencia en puridad que ganan los hombres versus las mujeres, ¿vale? Esa es la brecha salarial general, pero aquí no está teniendo en cuenta los puestos de trabajo específicos, ¿vale? No está teniendo en cuenta que si tienen o no el mismo puesto de trabajo y el mismo nivel y responsabilidad dentro de la organización o dentro de España o dentro del mundo, ¿no? Cuando dicen la brecha salarial de género a nivel España es esta, ¿no? Siempre va a ser favorable al hombre, pero realmente no se está mirando alguna cosa más objetiva, que es la brecha salarial específica, ¿vale? Que hace referencia a, dentro de un mismo puesto de trabajo, dentro de la misma responsabilidad y exigencia, un hombre y una mujer, ¿qué brechas tienen? O sea, ¿qué diferencia salarial hay entre esas personas? La acción positiva serían medidas dirigidas a un grupo que generalmente está discriminado, a eliminar diferentes obstáculos que tiene ese grupo discriminado para que partan de la misma estructura, de la misma situación, ¿vale? Son ventajas que se le dan a un grupo discriminado para que lleguen en igualdad de condiciones y partan de la misma situación, ¿vale? Se le va a dar alguna medida positiva. El techo de cristal sería una barrera invisible que existe en la pirámide de una empresa, digamos, la barrera invisible que hay de los puestos intermedios hacia los puestos directivos de una organización, que generalmente están ocupados por hombres. Y el suelo pegajoso sería hace referencia un poco a la dificultad que tienen las mujeres en comparación con los hombres a abandonar los puestos de trabajo más precarios, de mayor temporalidad y peor remunerados, que suelen estar en la parte baja de la pirámide de una empresa. Y yo he hecho este esquema para explicar estos conceptos tan relevantes, ¿vale? Aquí tendríamos, en principio, la brecha salarial general abarcaría toda la pirámide. Esta pirámide es una empresa, una entidad, vamos a pensarlo, una federación o una liga, y entonces hay, pues, digamos, 3 tramos de puestos de trabajo. La brecha salarial general haría referencia a la diferencia salarial que existe en toda la pirámide, dentro de toda la federación, sin tener en cuenta el puesto de trabajo o el nivel que tenga esa persona, ¿vale? Seguramente salga favorable al hombre porque es un sector donde sigue habiendo más cargos directivos ocupados por hombres, que suelen ser los más remunerados porque están en una parte más alta y tienen más responsabilidad, ¿no? O sea, en ese sentido estaría justificado. Y la brecha salarial específica haría referencia, por ejemplo, a un tramo concreto, ¿no? Aquí os he puesto en la parte más baja un hombre y una mujer, o todos los hombres y todas las mujeres que ganan la diferencia salarial que hay por puesto de trabajo y nivel y responsabilidad. El suelo pegajoso, aquí se ve muy visual en esta pirámide, os lo he dicho antes, sería
¿no? Este suelo que está pegado ahí porque le dificulta la práctica de la vida, la maternidad, luego vienen las personas dependientes, ¿no? El cuidado de personas dependientes, y le impide poder promocionar hacia arriba en la pirámide, y entonces está aquí atada en ese suelo de barro, ese suelo pegajoso. El techo de cristal sería la rayita de arriba, ¿no? Cuando una mujer llega aquí, pero el órgano, imaginaros, el órgano de dirección de una federación, una liga, son 5 hombres y una mujer, ¿vale? Están en la cúpula. Ahí existe techo de cristal porque la mayoría de personas que hay arriba es hombre, y hay una imposibilidad real de que accedan, ¿no? Hay una barrera invisible de que accedan mujeres. La importancia también de que haya mujeres en cargos de responsabilidad, en cargos de liderazgo, es que se van a implantar medidas, herramientas que van a favorecer, porque vas a pensar, ¿no? como tu sexo. Es muy importante que haya personas de tu mismo sexo en la cúpula. Una medida de acción positiva, en las definiciones que os he dicho, que sería, en un caso de una federación que hay 5 hombres y una mujer, una acción positiva sería promocionar, ¿no? O establecer que haya 3 hombres y 3 mujeres en la cúpula directiva. ¿Qué pasa? Que eso choca totalmente con la realidad que existe ahora mismo, entonces es un tema un poco controvertido, ¿vale? Un ejemplo muy visual es un hombre y una mujer inician una trayectoria profesional con 30 años, en el mismo puesto, la misma responsabilidad, entran en esta parte de la pirámide y claro, tiene 30 años. A los 32 se queda embarazada y, bueno, menos mal que existen las mismas bajas paternal y maternal, pero tiene un embarazo, tiene unas asunciones, unos estereotipos de género asumidos, que al final va a pedir una reducción de jornada porque, claro, con 4 meses no lo va a querer llevar a la guardería, y la que se va a quedar en casa con el bebé, en general, no siempre va a ser la mujer. Esto le va a sacar de la pirámide y el hombre va a continuar aquí, formándose, evolucionando, pasando evaluaciones, y va a llegar aquí. Y cuando ella se vaya a incorporar aquí, a los 4 o 5 años, cuando ya su hijo esté un poquito más grande, van a estar en distintas posiciones. Pero es que cuando llegue aquí, sí, pero aunque no lo creas, hay unos roles establecidos que tenemos desde que somos pequeñas, que te van, o sea, yo he sido igual, yo he tenido mis 2 hijos, me he incorporado a mi trabajo, ha tenido la misma baja mi marido y yo me he sentido más juzgada que él por personas incluso de mi familia. ¿Cómo lo va a llevar a la guardería? Entonces eso, aunque a ti no te afecte porque eres lo suficientemente independiente y empoderada para que no te afecte, hay muchas mujeres que le puede afectar. Eso no es visibilizar. Si hay alguien que te juzga porque tú eres mujer y no te quedas con tu hijo, lo llevas a la guardería, va a redundar y va a afectarte a que... entonces, obviamente, se ha mejorado mucho porque hay mucho más empoderamiento, hay mucha más visibilidad, pero sigue sucediendo. O sea, yo tengo un niño de 21 meses y otro de 4 años, y lo veo en mi círculo a muchas madres. Las que están en los parques son las madres, los padres no. Entonces, a nivel de empresa, que nosotros hacemos planes de igualdad en empresas y administraciones públicas, es abrumador. En empresas tecnológicas o en cualquier tipo de empresa de 500 personas en plantilla, hay 55, o sea, de 500 personas en plantilla, imagínate, hay 400 hombres y 100 mujeres, por poner, ¿vale? Las reducciones de jornada son 55, de 500 personas, 55 reducciones de jornada, y solo se la coge un hombre y las otras 54 mujeres. Y eso sigue sucediendo a día, o sea, lo analizo yo personalmente a nivel profesional, implantando planes de igualdad, que tienes que analizar esas cuestiones, sigue sucediendo. O sea, que nos pase a nivel individual no significa que no ocurra. Y por supuesto, y eso lleva razón totalmente, muchas mujeres deben sensibilizarse. Esto no es cuestión únicamente de hombres, es de todas, o sea, de mujeres y de hombres, es de todas las personas. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando llega, y en tema además de maternidad, de conciliación, sí que creo que se ha avanzado bastante más, y que sí que hay como que los hombres se implican bastante más en el cuidado y crianza de sus hijos, pero aquí abro otro melón, que es cuando hay que cuidar de personas dependientes, de los papás y mamás, y ahí no se ha avanzado casi nada. Tiene 4 hijos e hijas, una hija y 3 varones, se encarga la hija del cuidado. Y entonces, en este caso que estoy contando, que entra en esta pirámide y sube el hombre, ella entra aquí después de 5 años, cuando llega aquí y está 2 años, se le pone mala a su madre y se va. Eso le va a impedir que llegue mucho más tarde a
esa cúpula directiva versus el hombre, ¿no? Es un poco el ejemplo visual. Esto es de forma general, por supuesto que hay casos particulares, pero a nivel estadístico, a nivel de empresas, de administraciones públicas, de entidades que nosotros implantamos y analizamos, es lo que suele suceder. Y es abrumador, y sobre todo en tema, por eso digo que es muy importante la corresponsabilidad y la conciliación, porque si una entidad favorece, ¿no?, impulsa una medida de conciliación que no tenga aparejada una reducción salarial, va a contribuir a que no haya desigualdad de salario, a que se vaya a desarrollar igual la mujer, y eso va a contribuir muchísimo a la igualdad entre mujeres y hombres. El problema es que cuando quieres ser madre ya se acabó. En el mundo deportivo, la verdad que en el mundo deportivo es duro, porque no se acabó, o sea, no se tiene por qué acabar. ¿Me entiendes? Que me refiero que cuando ya llegas arriba con los medios, igual que tu compañero y tal, ahí hay una brecha, como eres madre, hay una brecha. Sí. Y eso es muy difícil. Pero hay una brecha también por las mujeres, ¿no? Porque viene arraigado ese rol. Porque a mí personalmente, cuando he llegado a un puesto, ya le voy a hacer tal, una de las cosas que me dijeron es que no me lo daban por ser madre. Pues eso es súper discriminatorio y iría en contra, o sea, estaría incumpliendo la ley. Literalmente la ley del deporte. Ahora es que pone en todos, o sea, una de las, vamos a entrar ahora en el, bueno, este es otro vídeo que sí os quiero poner, que es del deporte, ¿qué hora es? Que dura 1 minuto, ¿vale? Porque se ve aquí un poco pues esas dificultades en el... Nosotras, por ser deportista, tú eras madre cuando se te acababa, si tú querías ser madre, se te acababa la carrera deportiva. En el mundo del deporte, que como preparándome esta presentación, he alucinado. Es alucinante y entiendo mucho de por qué se ha creado una ley del deporte que una de sus primeras patas o la primera finalidad de la ley es la igualdad. O sea, España 13, 14, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Mis referentes, cuando era consciente de que mi futuro iba a ser el deporte, fueron todos masculinos. La desigualdad de género existe en todos los terrenos. El hecho de que yo haya vivido el éxito y el reconocimiento en mi disciplina como mujer no me exime de no mirar al lado y ver la desigualdad que existe y el esfuerzo que tienen que hacer las mujeres por visibilizarse. Que os lanzo una pregunta, ¿vale? ¿Qué obstáculos creéis que enfrentan las mujeres al participar en el deporte? Datos según la ONU Mujeres en relación al deporte es la tasa de abandono deportivo a los 14 años es el doble en las niñas que en los niños. Según la lista de 2024 de la revista Forbes, no hay ninguna mujer entre las 100 personas deportistas mejor pagadas del mundo. Esto es un dato abrumador, o sea, no puede ser. ¿Qué ha hecho? Totalmente de acuerdo. Hay un componente biológico, genético, que eso está ahí, ¿vale? No podemos, hay cosas, somos iguales y yo hablo de igualdad, pero hay cosas puntuales, algo biológico, ser mamá, un hombre no puede embarazarse, eso está clarísimo, pero hay medidas, acciones positivas, medidas que pueden contrarrestar en algún sentido, obviamente va a haber un pequeño break, eso. Ona Carbonell, el ejemplo de Ona, en cuanto lo dijo, su entrenadora, súper empática, le puso un entrenador personal en concreto especializado en suelo pélvico, en embarazo, a lo mejor en ella porque era natación y es verdad que se puede, porque la natación, venga, es que como no se puede porque hay que hacer un break, si yo miro a un lado y que se pare durante 1 año y medio o 1 año, sí, 1 año y medio, pues entre que el embarazo, la estancia y tal, hundes tu carrera, es tu sueño, o sea, es tu desarrollo profesional, ahí hay una discriminación, una diferencia brutal. O sea, entonces, en ese sentido no es lo mismo parar 1 año y medio que ponerte un entrenador, vale, no vas a hacer lo mismo, pero vamos a hacer un entrenamiento para que tú cuando des a luz y a los 40 días de la cuarentena tú puedas incorporarte progresivamente, paulatinamente al deporte. Y eso lo ha hecho Ona Carbonell y pudo ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que había parido en 2019, 1 año. Es que es brutal, pero es que se puede, pero es pues una tía empoderada con mucha corresponsabilidad en su familia, porque su marido tendría que apoyarla en muchas partes, y es un ejemplo brutal de cómo le ha apoyado el Consejo Superior de Deporte, el Comité Olímpico, pero porque alguien ha hecho, que yo quiero, ¿por qué me tienes que dejar ahí?
Ahora cada vez hay más, ¿vale? Os voy a hablar de ayudas que hay desde 2022 que sale la ley del deporte, porque lo que veían es esto, es, oye, ¿cómo podemos ayudar dentro de lo que se pueda? Porque hay una parte que se va a renunciar, eso es así, una parte, no va a tener el mismo entrenamiento que si no estuviera embarazada, es así. Claro, ella es porque es única, es una máquina y van a apostar por ella, pero aquí la diferencia también es que se apuesta mucho más por hombres que por mujeres, y antiguamente, y ahora lo vamos a comentar, voy a avanzar un poco, bueno, aquí os dejo algunos datos, ¿vale?, para que los tengáis, pero quiero avanzar un poco en el contexto normativo, ¿vale?, que es importante. A ver, ¿qué estaba diciendo de los hombres? Que hay muchas desigualdades en cuanto a mujeres y hombres. Antiguamente esto es muy fuerte, o sea, cuando estaba preparando esta ponencia y estudiándome la ley del deporte, estudiándome toda la norma de referencia, antes se podía hacer un contrato donde ponía una cláusula que si había un embarazo, fuera. Eso es totalmente abusivo, discriminatorio, choca contra la Constitución Española de 1978, contra un derecho fundamental, y es increíble. O sea, yo cuando vi eso dije, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer, ¿cómo puede existir eso? O sea, esto había que regularlo. Había un vacío ahí, ¿por qué? Porque aquí había mucho androcentrismo. Era la visión del deporte desde el punto de vista masculino, 100%. ¿Vale? Entonces, estas normas que os cito aquí es la normativa general en materia de igualdad, en materia de planes de igualdad. La Constitución Española, en su artículo 14, derecho fundamental, nadie puede ser diferente, ¿vale? No, todo el mundo es igual, sin poder prevalecer la discriminación por razón de sexo, ya se habla en ese momento. La Ley Orgánica de 2007 es un hito histórico en 2007 y se hace para promocionar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, en todos los sectores público y privado. Y un artículo que ahora os voy a citar habla en concreto del deporte. Ya se estaba hablando en 2007 de esta problemática que había en el ámbito deportivo. Os cito el Estatuto Básico del Empleado Público para aquellas entidades que sean administraciones públicas, aunque según la ley del deporte todas las federaciones son entidades privadas, aunque tenéis competencias, ¿no?, y naturaleza en algún aspecto pública, pero hay una regulación un poco concreta. En principio sois privada y tendréis que seguir los requisitos de la normativa general en materia de planes de igualdad, ¿vale? ¿Dónde vienen las reglas del juego y el contenido? ¿Cómo se tiene que hacer un plan de igualdad? En el Real Decreto 901, este es esencial, y 902, que habla de la igualdad retributiva, cómo hay que hacer una auditoría retributiva. Estos dos reales decretos son esenciales, ahora os voy a hablar un poquito más de ellos, a nivel general, pero se extrapola, porque no hay otra regulación, esto es lo que se extrapola a nivel deportivo, ¿vale? Igual. Vámonos al ámbito deportivo. ¿Qué nos dice el ámbito, la norma en materia del deporte, en materia de igualdad? Bueno, empezamos con el artículo 29 de la Ley Orgánica de 2007, que ya establece que, aquí es lo que os digo, vaya a ver en todos los artículos, que son los más importantes, los que cito, que echan mucho, ¿no?, digamos, la responsabilidad al Estado, al Consejo Superior de Deportes, a las administraciones públicas, ¿no?, cuando haya, pues, esté en juego, pues, una entidad local y haya, pues, el ayuntamiento, las diputaciones, siempre la administración pública va a tener que promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres, ¿vale? Y se debe promover siempre el deporte femenino, programas específicos durante todas las etapas de la vida. En el cole de mi peque, el mayor, se han hecho las terceras Olimpiadas para la igualdad. Honestamente, yo que me dedico a esto, que me estoy muy sensibilizada, ¿qué tal? Digo, ¿qué se está haciendo realmente? O sea, al final hay muchos recursos, pero a veces no se usan debidamente. O sea, sí se hicieron una Olimpiada, pero una dinámica normal como otra Olimpiada. Si, hombre, no van a discriminar a las niñas, hay partidos mixtos, categorías mixtas, todos pueden participar, pero habría que hacer más visibilización, algún tipo de estrategia dentro de esas subvenciones para que haya más mujeres y que las mujeres, las niñas desde que son pequeñas, digamos, quiero ser Ona Carbonell o quiero dedicarme al deporte, porque hay más hombres que mujeres y por eso hay más deportistas hombres, ¿vale? Pero ya lo tenemos en el artículo 29. Esta ley regula el deporte en el ámbito de Andalucía, ¿vale? Introduce el principio de igualdad y la igualdad de forma transversal en todos los ámbitos, también, como os digo, a nivel de administraciones públicas, y evitando discriminaciones por razón de sexo, porque otro de los motivos, que ahora os diré algunos casos, es las discriminaciones
o los acosos, abusos o acoso sexual que sufren las mujeres en el mundo deportivo, porque es un sector muy masculinizado, ¿vale? Entonces, bueno, artículo más relevante de esta norma que he considerado el artículo 6, que viene a hablar del principio de igualdad, de igualdad efectiva, ¿vale? Y una cosa importante en estas normas que estoy citando ahora mismo es como un decálogo de principios, una forma muy general de hablar de la igualdad, que está fenomenal, de siempre que haya igualdad, nunca discriminar a la mujer, pero no es tangible, o sea, no habla de medidas concretas, de medidas obligatorias que tienen que aplicarse en el ámbito deportivo, y eso es muy importante, que sí hace la Ley del Deporte de 2022, ¿vale? La diferencia fundamental. Este decreto también regula la entidad deportiva en Andalucía, y en su artículo 54 aquí ya se establece que debe haber la Comisión de la Mujer y el Deporte, y este órgano se va a encargar de aplicar ese principio de igualdad que estamos hablando en toda la norma, en todas las normas anteriores, pero tampoco hay muchas reglas del juego. Aquí es lo que pasa, en materia de igualdad hay veces que hay vacíos legales, o sea, que no viene exactamente cómo regularlo. Y ya entramos en la ley que me parece esencial, súper importante en este ámbito, que es la Ley del Deporte, que aparte de muchas otras cosas que regula, hasta luego, muchas otras cosas que regula, una de las patas principales, como he dicho, es la igualdad. En las normas, a mí una cosa que me gusta mucho es leer, si te lees el preámbulo de una norma, te dice por qué se hace, o sea, por qué el legislador va a sacar esa norma, y te da mucha información realmente. Bueno, pues en ese preámbulo de la norma te dice que uno de los motivos esenciales por los que se hace esta ley, entre otros, es para promover la igualdad, para evitar discriminaciones por materia de embarazo y maternidad, o sea, tal cual, y para que veáis la magnitud y la importancia, ¿no?, que se valora en esta ley. El artículo 4 sería el más relevante, donde vienen las obligaciones concretas que se deben aplicar en federaciones y ligas. Os he citado, resumido, ¿no?, todos los puntos de este artículo, que quiero ir comentando porque me parecen esenciales, ¿vale? Aquí, igual que el resto de leyes, en primer lugar, la obligación del Estado, ¿no?, la Administración Pública, de aplicar ese principio de igualdad. Se hace referencia a la Ley Orgánica General de 2007, que se deben desarrollar políticas para prevenir identificar sanciones. Habla también del colectivo LGTBI, ¿vale? Y aquí viene lo que me parece increíble, que antes de esta norma no existiera, ¿vale? En este punto se considerarán nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales tendentes a permitir o favorecer la rescisión unilateral del contrato por razón de embarazo o maternidad de las mujeres deportistas. Eso antiguamente sucedía, aunque creo que sí, seguramente habrá algún caso que si eso se llevó en su día a los tribunales, se consideraría vulneración de derechos fundamentales, ¿vale? Porque aunque no estuviera regulado en una ley, venía la Constitución española, es un derecho fundamental, ¿vale? Pero era la práctica habitual y eso sucedía. O sea, una deportista de élite se queda embarazada y ya fuera. Importantísimo, todas las federaciones y las ligas deben elaborar informes anuales de igualdad, y además estos informes deben elevarse y comunicarse al Consejo Superior de Deportes. ¿Esto creéis que se hace? ¿Sí? Todas las federaciones somos obligadas. Va muy en relación con la subvención que recibe la federación. Exactamente, que ahora lo comento. Muy importante, claro. No sé cómo, o sea, me gustaría analizar algunos de esos informes, a ver cómo, que igual es tan genial, que no lo sé, pero que muchas veces es lo que digo, muchas veces vamos a ese cumplimiento normativo, a eso, vamos a cumplir esto para que miren esta ayuda, pero es bueno que la ley te diga, si no tienes esto no te doy la ayuda, porque por lo menos te paras y sabes que hay que hacerlo y por lo menos analizas algo. Entonces, importantísimo, los informes anuales de igualdad. Todas las federaciones y ligas deben contar con protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y esto significa que lo tienen las federaciones, lo tienen las ligas, y todas las entidades deportivas que estén integradas, que vayan a competir, tienen que tenerlo también. Un protocolo normalmente va a regular a tu plantilla, pero hay determinadas entidades y organizaciones que, por la casuística que tienen, también te enfrentas a temas de acoso sexual con clientes, proveedores de servicios, aficionados, que sería, vamos a poner como un cliente, no es un cliente, pero un aficionado, ¿no?, en este ámbito.
El protocolo de actuación lo que pretende, sensibiliza, habla de conceptos, ahora hablaré un poco más, ¿no? No, pero una de las cosas que es que si se devenga una situación, tienes que gestionarla internamente, tienes que investigarla y elaborar un informe diciendo si esa persona la despide o no la despide. Si es un aficionado, tú no tienes poder de decisión sobre esa persona. Ahí, y siempre, esto habla de ámbito laboral, interno, tú lo vas a investigar internamente, pero tú puedes ir a la policía, siempre. De hecho, son cosas paralelas que se pueden hacer. Entonces, en ese caso, ¿qué podrías hacer? Derecho de admisión, fuera. Se pueden, por ejemplo, en los protocolos que implantamos en Igualándote, dependiendo de la casuística de la empresa, tenemos, por ejemplo, pues hostelería, bares, ¿no?, restaurantes, y ahí viene un cliente, tal, pues tú tienes el derecho de admisión, o, por ejemplo, una empresa que tiene una fábrica que tiene contratada una empresa de limpieza que viene a limpiarle. Y ahora el trabajador de la empresa de limpieza ha acosado a mi trabajadora de mi fábrica. Yo no puedo echar a esa persona porque no es mi persona trabajadora, pero sí puedo rescindir el contrato de prestación de servicios, sí puedo, crear como un procedimiento ad hoc, una comisión instructora ad hoc y decir, oye, mira, esta persona ha acosado, vamos a investigarlo, me lo consiente, y haces como un híbrido y eso lo prevemos en el protocolo. Entonces se pueden ver mecanismos, pero como tal no es lo mismo. O sea, tu protocolo debería, para ser garantista, ver ese tipo de cosas también. Va destinado a defender los derechos de todas las personas deportistas y tus personas trabajadoras. ¿Qué pasa? Que es verdad que en federaciones tenéis una naturaleza compleja, porque tenéis la plantilla propia de oficina de tal, junto con las entidades que vienen a una competición, y entonces ahí puede estar un poco difuso. Pero tú tienes que gestionar también a nivel laboral, o sea, y la obligación también la tienes a nivel laboral, y yo lo entiendo en esta ley, también. No entiendo que esta ley vaya sola destinada a quien viene a los organizadores deportivos. Y te digo, es que hasta hay modelos, que el de Consejo Superior de Deporte en concreto no lo he visto, pero el del Ministerio de Igualdad, ahí es rata, que no cumplen con algunos requisitos normativos. O sea, desde mi punto de vista, luego al final la práctica habitual puede ser otra cosa, puede ser lo que tú dices, oye, lo aplicamos, pero si hay un caso de acoso entre la plantilla de la federación, no se investiga, no tenéis ningún protocolo. Laboral. Pero lo tenéis distinto. Bueno, vale. No. Pero en teoría todos los clubes tienen un protocolo. Sí, claro, tenéis que tenerlo todos los clubes, todas las federaciones, todas las ligas tenéis que tenerlo. Por esta ley y también por la ley orgánica, el artículo 48. Y lo que dice él, este artículo dice el marco jurídico, o sea, regula el marco jurídico en materia de igualdad, y el ámbito de aplicación de la ley, si habla del preámbulo, va destinado a mejorar los derechos y regular las personas deportivas, ¿no? Entonces, yo lo entiendo como laboral también. Y esta obligación, como tal, además la literalidad del artículo no te dice que sea simplemente para el ámbito deportivo, o sea, también tendría que estar. Pero bueno, si no se quiere entender a través de esta ley, estáis obligados a través de otra ley, que es la Ley Orgánica de 2007 y la Ley de Garantía de Libertad Sexual, que ahora la voy a citar, ¿vale? Que ahí está obligada cualquier empresa o cualquier, en este caso, si tenéis naturaleza privada, aunque tengáis funciones públicas, pero sois entidades privadas según la ley del deporte, tenéis obligación, cualquier federación, de tener, cualquier entidad deportiva, de tener un protocolo para prevenir también a nivel interno el acoso, ¿vale? Y gestionarlo a nivel interno, es decir, entre compañeros y compañeras de trabajo. ¿Me explico? Sin perjuicio de luego a nivel externo de deportistas que vengan en una competición, ¿vale? Entonces, tienes que tener un protocolo para tus trabajadores, de compañeros, se llama. Luego, del profesor, del monitor, al deportista. Y luego entre deportistas. Tienes que regular todo, y es una casuística en concreto en vuestra entidad, es una casuística mucho más compleja, que tenéis que valorar todas las perspectivas. Es lo que le decía a él, no podéis decir, bueno, pues yo me cumplo con la ley, no lo hago solo para deportistas, no, tenéis que hacerlo para deportistas, para casuísticas, si es muy frecuente que vengan aficionados, tenéis que prever también eso, si es muy frecuente que vengan, si tenéis un monitor que tiene niños y niñas, tenéis que preverlo, siempre el acoso sexual se tiene que prever en todos los ámbitos y aspectos, ¿vale? Hay que ver concretamente qué entidad es, porque en este caso sois federaciones, ligas, clubes, ¿qué más organizaciones hay? Ayuntamientos que generan servicios deportivos. Es que, y además en un mismo evento hay mezclados distintas. Vale, y perdona, a lo mejor me estoy diciendo una cosa, es que tengo una duda. Yo tengo, por ejemplo, dos nadadores, chico y chica, 16, 15. Nosotros nos tocamos mucho, lógicamente, en la acrobacia, en los movimientos. Sí. Vale. Y si una de las chicas dice que ha tenido un mal comportamiento su compañero,
en ese momento? Ahora voy a hablaros de la gestión un poco por encima, aunque no va a dar tiempo a mucho, pero ahí tendrías que activar el protocolo de acoso, tendría que haber una denuncia, se tendría que crear una comisión instructora y hacer una investigación. No puedes dar total credibilidad a unos hechos sin probarlo o sin tener... ¿Qué pasa? Que esto es muy controvertido, o sea, esto es muy complejo en vuestro ámbito, porque si es en el marco de una actividad que has hecho ahí, no va a haber un testigo y tú en la actividad tienes que hacer así y le rozas el culo... Claro, entonces ahí no es lo mismo que en una oficina que alguien venga y te toca el culo. Exactamente, eso hay que valorarlo, pero... Ahí yo aquí soy muy jurídica y siempre cuando también otro de los servicios que hacemos es yo intervengo como guiando una investigación en una empresa o una organización y se descarga de responsabilidad y hago todo el proceso, levanto acta y hago un informe jurídico y yo siempre voy a las pruebas. Las pruebas también valen testificales, ¿vale? Es una prueba. Entonces hay que ver las pruebas. En el mundo, en este caso que me estás diciendo, si es que ha sido un acto concreto que lo ha hecho así, que forma parte de la coreografía del ejercicio, va a ser complicado, o sea, si no hay otra prueba, pero ahora si eso va unido a mensajes de WhatsApp pidiéndole salir, insistiéndole en ir a cenar, en que haya un componente de naturaleza sexual, pues ya es otra película. Hay testigos de que en el vestuario le ha dicho qué ganas tengo de que llegue esta cena, que me haga así, pues a lo mejor ya estamos hablando de otra cosa, pero es que no te puedo, o sea, eso hay que analizar cada detalle con cada acto, o sea. El tema es si la nadadora, por ejemplo, no se te queja a la entrenadora, por ejemplo, en mi caso, yo no soy conocedora de que haya WhatsApp ni que haya... Y eso no puedes hacer nada. La ley te dice, en tema del acoso interno, ¿vale? De entre personas de la plantilla, de personas que están contratadas con esa entidad, con esa organización, tienes que prevenirlo, ¿vale? Como entidad tienes que prevenirlo, sensibilizar. Y si se devenga una situación que tú no puedes controlar, porque tú no puedes controlar a todo el mundo, investigarla. Eso es lo que tú estás obligada, investigarla con todas las garantías, porque luego si no puede acabar en un procedimiento judicial y tener responsabilidades, que no solamente inspecciones de trabajo y tal, que yo no sé, a nivel vosotros, ¿tenéis muchas inspecciones de trabajo? Pero no como una empresa privada en puridad, aunque sois empresa, tenéis naturaleza de empresa privada, o sea, tenéis naturaleza jurídica. Bueno, a lo mejor sí está un poco más controlada en algunos. Era que hace unos años buscaban más el tema de no había, los clubes deportivos no daban de alta a los entrenadores, por ejemplo. Entonces, iban buscando... Claro, pero van con algo concreto, pero que en la empresa van, dame casos de acoso que ha habido, o por ejemplo, oye, me han denunciado que ha habido un caso de acoso, ¿cómo lo has resuelto? Yo he ido a inspecciones de trabajo con eso, o dame tu plan de igualdad, y a nivel deportivo no sé si investigan tanto eso, de cara a inspecciones de trabajo. Vale, importante que este artículo, ¿vale? El 4 sigue la visibilidad mediática, ¿vale? Promover también el deportista femenina, la no cosificación sexual de la mujer en los medios. Aquí igual. Esto es súper importante y es una clara diferencia entre planes de igualdad, aunque forma parte de una rama, una pata de los planes de igualdad, es la conciliación y corresponsabilidad. Las federaciones y ligas están obligadas a implementar planes de conciliación y corresponsabilidad con medidas específicas de apoyo en casos de maternidad y lactancia. Súper importante, ¿vale? Estos planes además se deben poner a disposición de las entidades deportivas integrantes de la federación y se tiene que aplicar también esos planes dentro de esas entidades, ¿vale? Entonces al final estaría cubierto pues todas las organizaciones, ¿no? Y se debe comunicar al Consejo Superior de Deporte, que no sé si también eso lo hacéis. De hecho, el Consejo ahora está dando un palo en esto concretamente. Porque no se cumplen bien los planes. Lo mandamos y está llegando que no lo estamos haciendo. Ellos buscan medidas concretas. Claro, y habéis sido muy generalistas. Es que, claro. Eso es lo que digo que bueno, la igualdad de premios y condiciones económicas, ¿vale? Sobre todo hace mucha hincapié cuando vienen de fondos públicos. Y aquí lo importante que ha dicho José, no puedes recibir ayuda, que ahí es donde duele. Si no puedes recibir una ayuda, ahí es cuando me voy a poner al día, voy a hacer mi plan de conciliación, voy a hacer mi protocolo. Y es triste, estamos sobrecargados muchas empresas, ¿no? Y organizaciones que, jolín, otra obligación legal y tal. Ya, pero si es que si no, no lo vas a hacer. O
O sea, la realidad es que de motu propio tú no vas a ponerte a hacer un plan de conciliación si no te obligan. Entonces, bueno, este artículo, el 4, es súper importante, ¿vale?, en el ámbito del deporte. Tenemos el artículo 22 que habla de los derechos de todas las personas deportistas y habla pues de la igualdad de trato y oportunidades en la práctica deportiva sin discriminación alguna del sexo, ¿no?, aparte de otras discriminaciones generales, ¿no?, de etnia, raza, etcétera. Y el artículo 46, que también es bastante relevante, habla del contenido mínimo que tienen que tener los estatutos de las federaciones deportivas, que establece que debe haber una comisión de igualdad, aparte también una comisión de discapacidad, y la comisión de igualdad pues tiene que tratar todos estos temas de promover la igualdad, de evitar discriminaciones, de prevenir las discriminaciones y detectarlas, etcétera. ¿Vale? Esto lo voy a pasar porque no da tiempo, ¿vale? Vamos un poco justo. ¿Qué es un plan de igualdad? Y aquí un poco las reglas del juego en cuanto a entidades deportivas, ¿vale? Y con lo que yo interpreto de la literalidad de las normas. Primero de todo, un plan de igualdad sería una herramienta que vamos a implantar, ¿vale? Una foto de la situación que tiene esa organización en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ver las desigualdades que existen y paliarlas a lo largo de 4 años. ¿Cómo se palian? Diseñando unas medidas que vamos a ir implantando durante 4 años, que es la vigencia máxima que puede tener un plan de igualdad, ¿vale? Los planes de conciliación y de corresponsabilidad no son planes de igualdad, ¿vale? Aunque la propia norma de la ley del deporte es contradictoria, porque dice los planes de conciliación con cosas de maternidad y luego te pone en el párrafo siguiente que se podrán destinar ayudas para tales planes de igualdad. Porque en puridad sí que fomenta, un plan de conciliación fomenta la igualdad, por supuestísimo, yo he dicho que es lo más importante, pero el plan de igualdad no es eso sería otra parte, otro tipo de plan, ¿vale? El plan de igualdad y conciliación, todas las entidades tendrían que tenerlo, ¿vale?, porque se integra a través de las federaciones y las ligas, y el plan de igualdad obligatorio interno a la plantilla estarían obligados, dependiendo del cómputo de plantilla de personas contratadas que tenga esa federación, esa liga o ese club deportivo, ¿vale? Que sería más de 50 personas en plantilla. Si tenéis más de 50 personas en plantilla, tenéis que tener un plan de igualdad. Y si es una entidad que es pública, independientemente del número de plantilla, tiene que tener plan de igualdad, ¿vale? Es la diferencia. Porque muchas veces tenéis un régimen jurídico un poco complejo. A lo mejor sois privado, pero tenéis funciones públicas, ¿no?, que os delegan, pero esta sería un poco la regla, ¿vale? Aquí os pongo un poco el esquema de en lo que consistiría un plan de igualdad, ¿vale? Primero hay un compromiso por esta organización, por esa entidad, de comprometerse por esa igualdad. Posteriormente se tiene que crear una comisión negociadora del plan de igualdad, que es la que se va a encargar de analizar todo, de realizar todo, hacer un diagnóstico cualitativo, cuantitativo, que sería la tercera parte. En ese diagnóstico vamos a hablar de materias como la prevención del acoso, la conciliación, la promoción profesional, la selección y contratación, que no tenga sesgos de género, y vamos a tener que hacer una auditoría retributiva. Esto es de lo más importante, la parte más técnica que hay que hacer y que viene en los Reales Decretos de 2020, obligatorio, ¿vale? Es obligatorio incluirlo en un plan de igualdad, y es analizar las brechas salariales que existen en la plantilla, ¿vale?, desglosada por sexo. Las medidas del plan de igualdad, ya tenemos nuestro diagnóstico, tenemos unos resultados y con esos resultados vamos a diseñar unas medidas. ¿Alguna medida? Pues crear un protocolo concreto de promoción profesional que venga a unos criterios claros y objetivos sin discriminación. ¿Cómo publico una oferta de empleo? ¿Cómo no? Un poco ver, dependiendo de cada organización y cada casuística. El registro del plan de igualdad. Siempre hay que registrar el plan de igualdad, ¿vale? Hay un registro público, igual que se registra un convenio colectivo, pues un registro público. Importante, que no lo he dicho, en la comisión negociadora siempre va a haber unas personas que van a velar por los intereses de la organización y otras personas que van a velar por los intereses de las personas en plantilla, ¿vale? Que va a ser a través de representación legal de las personas trabajadoras o a través de asociaciones, de sindicatos, ¿vale? Perdona, si no hay sindicatos, No, si no hay representación, tienes que llamar a los sindicatos más representativos del sector. Y esa es una de las mayores complejidades que hay en materia de planes de igualdad, porque muchas empresas no tienen, o organizaciones no tienen representación legal.
Tienes que notificar a los sindicatos estatales, a los que correspondan según su convenio colectivo, y esperar a que designen a una persona para que venga a esa comisión negociadora a negociar contigo las medidas de tu entidad, ¿vale? Siempre, siempre, siempre vamos a tener que registrarlo en este registro público, porque si no, en puridad no tendríamos plan de igualdad, no tendrían efectos, ¿vale? Cuando terminamos un plan de igualdad y ya lo tenemos implantado, ¿creéis que ya estaríamos cubiertos con la norma o hay que hacer algo más? ¿Se guarda en un cajón el plan y ya está o hacemos algo? Hay que cumplir con las medidas, ¿no? O sea, hemos diseñado unas medidas, pues hay que hacer una evaluación, un seguimiento de esas medidas, ¿vale? Eso, sobre todo en el ámbito privado, en empresas privadas puras, hay muchas inspecciones sobre cómo se está siguiendo ese plan de igualdad. Se están implantando esas medidas, hay mucho tema de formación, de sensibilización, ¿vale? Y entonces, bueno, esto ya lo he resumido, que lo he dicho yo. Beneficio de implantar un plan de igualdad en el ámbito deportivo. Mejora la reputación, ¿vale? La imagen del club, de la federación, de la liga, porque se entiende que tiene los valores, ¿no?, de equidad. Aumenta la productividad, porque es un entorno laboral que promueve la igualdad, es más saludable y productivo. Acceso a subvenciones y ayudas, súper importante. Y retiene el talento. Creo que cuando una persona se siente respaldada, ¿no?, y siente que pues su entidad le apoya y le respalda, va a haber una atracción y una retención del talento. Vamos a hablar rápidamente de algunas medidas que hay en el plan de igualdad de la Federación Española de Baloncesto. Bueno, medida implantada, os he comentado antes un ejemplo de medida: protocolizar los procesos de contratación para garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres. En este caso, esta era una de las medidas de ese plan. Además, un plan que se publicó, o sea, se implantó en 2022 y tiene de vigencia, está vigente a día de hoy. Publicitar en las ofertas de trabajo el compromiso de la empresa sobre igualdad de oportunidades. Esa es uno de los indicadores que tiene la medida. Revisar que en las ofertas de empleo la denominación, descripción, requisitos de acceso se ajustan al puesto y las necesidades estrictas del mismo, muy importante. Imaginaros que estáis en, yo qué sé, en un club y hay una persona que tiene que ser, no sé, decirme un puesto altillo, un puesto típico alto dentro de un club de fútbol. No, pero ahí esos son más a dedo, ¿no? Se eligen más. Técnico, pues, vale, técnico, ¿vale? O director deportivo. No es lo mismo poner, pareciera absurdo, pero no es lo mismo, y eso es un poco el lenguaje inclusivo. No es lo mismo publicar la oferta, se busca un técnico deportivo, no sé cuánto, que se busca un técnico o técnica deportiva en este ámbito, sin diferenciar un poco, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? O la forma en la que va a describir las funciones del puesto, ¿no? Es muy importante a la hora de poder cumplimentar esta medida. Fomentar la representación equilibrada de mujeres y hombres en los diversos cargos y clasificaciones de la organización. Es lo que digo, lo que ha dicho también José antes, está muy bien, pero hay que hacerlo. Esto tiene una presidenta. Algo Fenomenal. Bueno, aquí os dejo algunas medidas más, ¿vale?, que podéis luego revisar, porque luego creo que José os mandará la presentación, ¿vale?, y os sirve un poco de ejemplo en tema de los planes de igualdad. Aquí os lanzo algunas preguntas que voy a pasar rápido porque quiero hablaros del protocolo de acoso. Ya hemos hablado un poco de esto. Básicamente tendríais que tener cubierto, y para la controversia, cualquier tipo de relación que haya según vuestra casuística de vuestra entidad, ¿vale?, ya sea una federación, una liga, un club, una entidad local, lo que sea. Y la casuística que vais a tener, si tenéis pues aficionados, si tenéis proveedores de servicios, si tenéis que preverlo o hacerlo en dos protocolos o tenerlo en un único protocolo. Y estáis obligados todas las organizaciones, básicamente, para que lo sepáis, ¿vale? Esto además viene en la norma, pero también sería una vulneración de un derecho fundamental en la Constitución y se podría estar afectado, ¿vale? Entonces, al final, ¿en qué consiste el protocolo? Es un documento que sirve de guía a la empresa o la entidad para detectar, prevenir, sensibilizar a su plantilla un poco, porque va a hablar un poco de conceptos y tienes que saber qué significa acoso sexual, qué significa acoso por razón de sexo o qué significa mobbing para poder detectarlo y investigarlo.
y luego en el caso de que se venga, gestionarlo. Va a venir previsto en este protocolo las fases de actuación que hay que llevar a cabo en caso de que se venga una situación de ese tipo, ¿vale? ¿Qué problemática hay con el tema de protocolo? ¿Todas las personas de aquí sabéis que tenéis protocolo en vuestras entidades? No. ¿Quién no lo sabía? ¿Tú tampoco? ¿Solo 2 personas? ¿Las demás sí sabíais que teníais? Vale, pero eso pasa así. Que haya personas que no sepan, eso no puede ser. Y eso es un fallo de comunicación, o de que no se ha comunicado correctamente, o que no se ha recordado cuando se debe recordar. La responsabilidad aquí es brutal y eso hay que hacer, implantarlo, no solo implantarlo, recordarlo con cada incorporación, difundirlo, ponerlo además vuestra casuística, vuestras entidades, ponerlo en el tablón de anuncios, en sitios visibles, pero que eso esté. Yo he tenido casos de acoso que he investigado y el supervisor de turno que investigue en un caso concreto no sabía que existía un protocolo, y su subordinada, que había sido víctima de un acoso sexual, pues cuando lo habló con él, él se fue a su mujer externa de la empresa para ver qué había que hacer. Eso no puede ser. Por eso es muy importante la sensibilización y la información del protocolo. ¿Cómo vamos? Vale. Vale. Bueno, un poco ya he hablado un poco en qué consistiría, ¿vale? Este sería un poco en las fases del protocolo, que sería un poco la investigación, entrevista a las partes, a los testigos y un informe de conclusiones con unas sanciones. Y bueno, aquí os dejo también algunos casos de acoso sexual en el mundo deportivo, para que los podáis ver, de noticias. Y algunos de los ejemplos, ya terminamos con esto, es que el Consejo Superior de Deportes, la verdad que está sacando muchísimos programas y muchísima ayuda en tema de maternidad a mujeres, que es súper importante. Acaba de sacar uno a finales de mayo de 2025 para mujeres que hayan sido mamás el último año, que estén conciliando, que metan a su hijo en guardería para fomentar, ¿no?, esa conciliación. Ayudas a convocatorias de ayuda a las federaciones, el programa Mujeres, está también el programa Universo Mujer. Y bueno, aquí ya para terminar, el impacto significativo que ha tenido todas estas ayudas, todos estos incentivos que ha tenido el Consejo Superior de Deportes es pues un incremento, algo positivo, ¿vale? Para que veamos los resultados y por qué es positivo hacer estas cosas. Pues la presencia de mujeres en órganos directivos de federaciones pasó del 8,9 en 2015 al 33,9 en 2023. El incremento en puestos ocupados por mujeres actualmente 326 de los 961 cargos directivos, que está bastante bien. Y según este barómetro de la Asociación del Deporte, las mujeres ocupan el 50% de la Secretaría General en federaciones autonómicas, que está bastante bien, y el 37% de federaciones nacionales, aunque tengo que decir que es la Secretaría y no es la presidencia de las federaciones, ¿vale? Estaría mejor que ese 50% pues estuvieran las presidencias de las federaciones. Y bueno, aquí era como una actividad final que me dijerais por cada participante pues, una acción que pueda implementar vuestra entidad u organización con todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos visto en materia de igualdad. ¿Alguien que quiera lanzar una? Y ya está, y aquí os dejo mis datos.